Entonces, en vez de tratar de hacer algo parecido a la discusión económica, dejar a su autor y que podamos conocer de primera fuente y en forma más precisa y bastante más clara, probablemente, que lo que plantea. Ojalá. Perfecto. Bueno, agradecerle su presencia, muchas gracias. Pero no estaríamos acá sin agradecimientos a la profesora de esta universidad, Beatriz Navarro, que ella me contactó con Alfredo. Agradecer a Alfredo a su vez que haya aceptado ese contacto, haya leído el libro, esté aquí presente. Y esta actividad a Ángela, la coordinadora del Magíster, y al propio Magíster agradecer mucho su presencia, aunque es con trampa. Yo estoy acá y siempre es muy grato volver a Valdivia, así que igual estoy maximizando quizás. Y este libro va a quedar en la biblioteca del Magíster, espero que pueda ser de provecho y que ojalá nos lleguen críticas, de hecho. Si uno no termina los libros son diálogos, entonces súper interesante sería si nos ayudan a mejorar a todos los autores. Bueno, ¿por qué este libro? En general la crítica a la escuela neoclásica no es nueva, es muy vieja. Y en ese sentido es bastante evidente desde mi punto de vista que el problema finalmente no es disciplinar ni teórico, es político. Hay un cuerpo teórico que se asentó en la academia, apoyado, voy a citar a John Kenneth Galbraith. Los economistas se hacen famosos por decir lo que los ricos quieren escuchar. Comentarios, digamos. Entonces hay que tener claro, hay un problema político. Hoy día tú vas al programa, me imagino, del Austral, al menos yo trabajo en la Chile, que es de una universidad supuestamente laica, secular, democrática, y les aseguro que introducción a la economía, o las macroeconomías, o las microeconomías no son muy diferentes de una universidad del Opus Dei como es la Universidad de los Andes. Entonces, lo curioso, podría parecer curioso, ¿no?, que finalmente en un ámbito de las disciplinas académicas una escuela contestó todas las respuestas. Yo creo que todos sabemos, cualquiera que haya pasado por la universidad y no necesariamente, que eso no es posible. Algo pasa en el mundo económico que la discusión siempre ha estado ahí, la crítica está ahí, pero no ha llegado a las aulas. Un ejemplo que creo que es más claro imposible, los invito a revisar los programas de finanzas antes de la crisis del 2008 y después. Siguen ahí. Como si el mundo quebró y siguen ahí. Eso es que yo les tengo gran admiración a los neoliberales por eso, solo por eso. Y en ese sentido me parece fundamental revisar el saber de los expertos y su modelo teórico práctico. Y saco a colación algunos ejemplos chilenos. Por ejemplo, según la Fundación Sol, el 84% de los chilenos ganan menos de 850.000 pesos líquidos. Y fui generoso porque como los 2/3 ganan como 500.000 pesos. Las pensiones, todos manejamos más o menos que el 60% de los que nos vamos a jubilar con pensiones solidarias o menos al mínimo. Muchos de nosotros, aunque seamos profesionales, el día que nos jubilemos vamos a ser pobres, de profesionales a pobres. La salud pública, este año, si no me recuerdo la tercera, el año pasado eran 15.000 muertos esperando atención en salud pública y el año pasado cerca de 25.000. No sé si ese es un modelo exitoso, yo creo que no, si me disculpan, y menos para un país de la OECD. Estamos hablando, con todo el respeto que merecen esos países, de Botswana, de El Salvador, de Honduras, ahora que sabemos la tragedia que está sufriendo, es Chile, es un país de la OECD. Y finalmente, en términos de los límites de un modelo socioeconómico y la teoría que lo apoya, el IPCC lo nombró Alfredo, tenemos cifra tope, 2030, y esto ya no es de nuestros hijos, incluso aquí hay bastante gente joven, que por supuesto la envidiamos, y si ustedes van a vivir la crisis, ni siquiera mis nietos, no, ustedes. Entonces, hay una crítica que ya, pongámonos serios, y no es una crítica de los ultrones, por favor. En general la crítica al modelo siempre ha sido bastante seria. Entonces olvidémonos de eso y veamos que aquí hay cifras y realidades que merecen un cuestionamiento. Y el mundo académico funciona en términos de cuestionamiento, o sea, es una cuestión natural. O sea, no es posible que una escuela haya cerrado las puertas a la discusión. Eso no se da en ninguna disciplina. En ese sentido, yo creo que los expertos que nos llevaron a esta situación que acabo de decir deben ser profundamente cuestionados y empezar a confiar en otros conocimientos y en otros saberes.
ya está bueno, ya, ¿no es cierto?, de pensar que el sistema de precios soluciona todo, que el chorreo soluciona todo, o que hacer de todas las actividades humanas un negocio va a solucionar todo. Porque, por favor, pueden insistir, no lo digo yo, eso no ha solucionado nada, a lo más. Es más, perdón, ha traído más problemas. Entonces, vuelvo a insistir, a mí es súper importante. Aquí es casi una crítica de sentido común. Ya cortémosla con la caricatura de los ultrones, criticando a gente que es súper experta y que sabe. Los que saben nos trajeron a este escenario. Ojo con los expertos. El siguiente punto iba a hablar de los libros, de los capítulos, pero Alfredo lo ha hecho muy bien, así que me voy a saltar esa parte de mi alocución. Que además la idea es que conversemos al final. Justamente cortamos mi presentación con Alfredo para que podamos conversar. Y me voy a referir un poco a mi capítulo y a lo que hay detrás, en algún sentido. El título, La solidaridad imposible, es un guiño, una ironía, en el sentido de, en un libro de economía social y solidaria, plantear que la solidaridad imposible es como tirarle la cadena al propio libro, pero bueno, obviamente es una ironía, un guiño, insisto, a revisar esto de la solidaridad imposible, en la cual se basa gran parte del desarrollo teórico de la escuela clásica y neoclásica, que es la dominante, la ciencia económica, bien entre comillas, como dice Alfredo. Yo de profesión soy antropólogo y nunca me he ofendido por hablar de disciplinas socioculturales. Yo hablo así de mi trabajo. Creo que es muy peligroso estar convencido que uno puede hacer física con la sociedad, que es el concepto de ciencia. Términos metodológicos, éticos, culturales, o sea, hay mucho paño que cortar cuando uno habla que una disciplina sociocultural es una ciencia. Porque además hablamos de lo inexorable. Tal como no podemos hacer nada contra la ley de gravedad, pareciera que entonces no podemos hacer nada contra ciertas leyes de la sociedad que nos han dicho que son económicas. Lo que implica, y los neoliberales lo dicen explícitamente, reemplazar la política, es decir, el acuerdo colectivo por cómo queremos vivir, por algunas reglas que escapan al control humano, a una sociedad autorregulada. Ahora, el tema, además, de que eso que es tan mitológico, quizás puede ser una buena idea, lo podemos discutir, no se trata de que esa gente es malvada, pero además nos vendieron en Chile la autorregulación y yo creo que todos ustedes saben que en Chile no hay libre mercado, con la concentración de los mercados que hay, el primero en oponerse al modelo chileno de Adam Smith, y eso se lo afirmo como alguien que ha pasado un tiempo estudiando al caballero. No da, Chile no da para Adam Smith. O sea, no es posible que la gente se coluda y la manden a clases de ética. Es fundamental para un sistema de precios, para que supuestamente solucione todo, es que haya un sistema de precios. Para que haya un sistema de precios, tiene que haber muchos oferentes y muchos demandantes. Se acabó. Ahora, el punto del egoísmo, uno encuentra dos líneas, fundamentalmente en el mundo más ortodoxo. Por una parte, los ultrones, ahora sí voy a hablar de ultrones, que ahora están tratando de agarrarse el nombre de libertarios, que era la etiqueta comúnmente del anarquismo de izquierda. Los anarcocapitalistas hoy día se están haciendo llamar libertarios, y ellos efectivamente creen que la naturaleza humana, que es una afirmación del porte de una catedral, digamos, y implica no saber psicología, antropología, sociología, biología evolutiva, un montón de conocimientos para decir que el ser humano es egoísta, algo jamás comprobado en términos empíricos. Y por otra parte, dentro de la academia también, no, en realidad esa es una cosa que nosotros usamos para poder modelar de mejor manera. Nadie cree en eso. Estoy citando por Krugman, por ejemplo, no es de economía. El punto es que ya sabemos lo que pasa con la primera visión, pero la segunda, esto del pragmatismo, implica que se enseña y se hace política pública en base a ese supuesto. Por lo tanto, se transforma la sociedad o se imponen valores mercantiles en situaciones donde no debían o históricamente no entraban los valores mercantiles. Y estoy citando a Michael Sandel, que es un filósofo anglosajón para nada de izquierda, lo que el dinero no debe comprar y cómo el mercado ha capturado contextos con valoraciones e ideas de mercado. Sandel, insisto, no es para nada de izquierda. Uno puede criticar a la escuela clásica con gente de derecha, de hecho, eso es lo simpático o lo triste, no sé. Entonces, pero más allá de eso, y no quiero alargarme, pero mi texto justamente parte con una cita de Arrow, que es un premio Nobel para nada de izquierda, al contrario, donde él afirma, o sea, la gran mayoría de la estructura teórica de la economía, él habla de economía en general, se ha basado en ese supuesto. Ahora, él mismo dice
pero tenemos que averiguar si ese supuesto es verdadero o no es verdadero. O sea, algo ustedes me imagino que ubican el teorema de imposibilidades de Arrow, donde efectivamente para que funcione la sociedad de maximizadores, de individualismo maximizador, tendría que haber un dictador. Claro, que lo hacen páginas y páginas de matemáticas, pero podemos decir que es eso. Y Arrow, no es para nada, ¿cierto?, de izquierda, al contrario. Bueno, en ese sentido lo que yo trato de hacer es una pequeña historia de la idea del egoísmo en la economía, es mucho más amplia. Y es una idea muy nueva, eso es importante entender que no hay ninguna sociedad, y ahora hablo como antropólogo, que haya establecido que el egoísmo es un valor social al punto de formar desde esa perspectiva a su juventud, educarla y que sea un valor imperante en una sociedad. Eso nunca ha existido hasta la sociedad moderna occidental. Pues es importante tenerlo en cuenta. No es para nada natural. Es una cuestión impuesta. Básicamente lo que iba a decir Hayek es, en cuanto a mí se refiere, obviamente todo estudio es cuestionable, es repetir a Adam Smith. Yo quise empezar por Hayek justamente porque para ver que el egoísmo es súper actual como discusión. Y básicamente lo que dice Hayek es que las sociedades van a progresar cuando las personas, y cito, escapen a la solidaridad. Es decir, cuando se impongan en las sociedades los valores egoístas y las personas sin ningún cuidado, sin ningún resquemor o atadura a la colectividad, sean egoístas, esa sociedad va a progresar. Y básicamente eso es el idealismo para él. Y en ese sentido, como él lo dijo Alfredo, para Hayek, que recuerden el Premio Nobel de Economía, el gran filósofo del neoliberalismo, no es cualquiera trabajar a Hayek en este sentido. Básicamente el egoísmo permite un orden espontáneo. Si lo quieren ver así, un ejemplo clásico es la política fiscal versus la política monetaria. La política fiscal típica, los impuestos, desde el mundo liberal, un robo, etcétera, etcétera. La política fiscal es manejar el precio del dinero. Si el dinero está barato, el impulso de los hombres egoístas es a gastarlo, por supuesto. Si el dinero está caro, mejor lo guardo porque sí gano más plata. Y eso es lo maravilloso del egoísmo y del Estado liberal. El Estado no necesita mandar, sino que envía incentivos a nuestro egoísmo y nosotros hacemos lo que está establecido sin que existan leyes. No hay opresión, hay incentivos. Ahora, Hayek viene de una estructura, él viene escapando del stalinismo. Entonces uno puede comprender perfectamente que a Hayek le gusta esta idea de escapar de la opresión. Ahora, que fue lejos, fue muy lejos, que no se basó en material empírico, también es una realidad. Hayek es tan extremista en ese sentido que él incluso rechaza el concepto de economía, porque dice que la economía, como concepto, implica un plan determinado. Y él lo que propone es una catalaxia, que es, si me perdonan, es cuando está todo pasando. Donde no hay fines predeterminados. Y en ese sentido tampoco tienen, por lo tanto, por ahí el sentido de hablar de distribución, sino que los ingresos se dispersan. Que es una idea bastante vieja, una idea del siglo XVIII. Lo que hace Hayek es repetir a Smith sin nombrar a Dios. Pero básicamente lo que interesaba en ese capítulo es establecer que es súper actual la propuesta del egoísmo y muy seria dentro de la estructura de los neoliberales. Luego lo que hago es un paseo por las ideas más básicas de eso, es decir, el siglo XVIII y principios del XIX, donde se habla de una sociedad autorregulada en torno al egoísmo, y en ese sentido se lo propone como modelo social. Yo ahí quiero quedarme, que nos planteemos, no solamente entender, se propone un modelo social egoísta, sino lo que implica eso. Lo que los autores están diciendo no solo es que el egoísmo debe ser la conducta correcta en términos morales de cada uno, sino cómo debe organizarse la sociedad, una sociedad de mercaderes, dice Smith, puntualmente, lo dice el textual. Y por lo tanto una sociedad de mercaderes es lo que tiene que ser, una sociedad de mercado, a lo que las naciones. Entonces el punto, desde la perspectiva moral, que también me interesa tocar, por eso también me interesa rechazar el concepto de ciencia donde, oye, aquí los cuestionamientos morales o culturales o estéticos no caben, que les dijo que no, digamos. De hecho en matemática hay salidas elegantes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una disciplina nos dice que aquí no hay que cuestionarla moralmente. Me imagino que no tengo que explicarlo. Ahora, el punto
sobre todo cuando hablamos de economía social y solidaria, que a mí me interesa mucho, que al final del texto hago una crítica al otro lado, por así decirlo, es que desde el material empírico, y si aquí por el carácter del magíster lo sabrán también, las personas no somos ni buenas ni malas, sino que dependiendo de los contextos y la cultura tomamos decisiones que están profundamente influidas por este gran menú colectivo que se llama cultura, por la cual podemos ser egoístas o podemos ser altruistas. El punto es que la historia económica, la arqueología, la antropología, la sociología, la psicología, etc., y últimamente, por fin, la economía de la conducta y la economía experimental, se han percatado de que los seres humanos básicamente nos comportamos en torno, insisto, a este menú colectivo llamado cultura. Por lo tanto, las actividades económicas están institucionalizadas, que muchos de ustedes conocerán que es la gran línea de Carpolanyi, historiador de la economía. Por lo cual no es necesario entender que un ser humano es malo o bueno, sino sencillamente lo importante es entender cómo nos organizamos colectivamente para llevar a cabo nuestras actividades de sustento. Y dentro de esas actividades pueden ser muy egoístas. Por ejemplo, hablábamos delante de la conducta de lo que es la gran industria japonesa fuera del Japón, o los vikingos, que lo que ellos hacían andar violando y robando por Europa, no es algo muy lindo, o profundamente solidaria, como es el funcionamiento de un AIU en el mundo andino. Ahora, eso no implica, y me interesa mucho destacarlo, que los andinos sean buenos y los occidentales, o quienes puedan creerse occidentales, porque creo que en América Latina es una gran pregunta que somos, no estoy tan seguro si somos occidentales. Quien haya ido al aeropuerto de Barajas y cómo lo tratan, si es sudaca, se habrá dado cuenta o preguntado qué tan occidental es. El punto entonces es trabajar sobre esos sistemas de sustento, ir con una respuesta predeterminada. No sé si se acuerdan, eso se llama peripatético. Las piedras caían porque eran pesadas. La ciencia justamente nos mandó fuera del individuo o del objeto al contexto. Las piedras caen porque hay leyes y hay fuerza sobre ellas. No se explica en la piedra, tal como no se explica en la sociedad en el individuo. El individuo aislado, lo que se llama individualismo metodológico, en la realidad jamás ha existido. ¿Cuál es el gran ejemplo, no es cierto? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, lamento contarles el chiste que su autor, en el prefacio, que era un párrafo cortito al principio, dice que ese libro lo escribió para probar y dar gloria a la providencia. Wow. Lo dice él, no lo digo yo. Por favor, veanlo. ¿Y cuál es el punto? Finalmente es una persona que fue castigada por Dios, mandada a una isla, y en la isla empieza a leer la Biblia y se da cuenta de que tiene que seguir a Dios. Y Dios, no sé si se acuerdan, lo premia, él domina el mundo, tiene un esclavo incluso, y sale rico de la isla. Es una anécdota, perdón, una historia moral, profundamente religiosa. De hecho, Defoe estudió para ser pastor no conformista en Inglaterra. Ahora, el punto, más allá de esa anécdota, es que incluso si tomáramos en serio a Robinson Crusoe no es nadie, no es alguien, perdón, que construya de la nada una cultura. El énfasis neoclásico en Robinson Crusoe es otro personaje. El inspector Crusoe es, hay gente muy joven aquí, lamentablemente, los viejitos se ríen. Peter Sagerland. Es un inglés con cultura británica. Él baja cosas del barco y las ocupa como inglés. O sea, no existe un ser humano fuera de contexto. No existió ni existirá. Es un pésimo ejemplo. El punto es que no solo es malo por no tener más que fundamento empírico, sino por lo que implica. Implica que entendamos que las personas se comportan así. Los 16 millones de chilenos nos comportamos individualmente y una cosa súper extraña, podemos interactuar en una cosa que se llama Chile. Si alguien prueba eso, por favor, que lo escriba, porque se va a ganar todos los premios del mundo. ¿Sí? No, me queda un cochín. Entonces, algunas conclusiones. Yo no tengo ninguna duda, y ahora voy a hablar por mí, no con mis compañeros de libro, de que la ciencia económica, la ortodoxa, neoclásica,
no es más que una operacionalización del liberalismo, o liberalismo con números, como me gusta decir. Es una ideología. Ahora, eso está muy bien, yo no tengo ningún problema. El marxismo también es una ideología. Pero el punto es que hay que decirlo. Tú no puedes enseñar ideología diciendo que es ciencia. Eso está mal. Ese es mi único reparo. Ya lo dije, no se trata de buenas o malas personas. La moral es una construcción colectiva. Y en ese sentido, volviendo al ejemplo del Ayllu, en el Ayllu la solidaridad está institucionalizada. Los aymaras no son mejores que los no aymaras, sino que su cultura, incluso los obliga a participar en una minca o en una INI. No es que no tengan mejor corazón, por así decirlo. Y quiero rescatar dos cosas. La modernidad, yo en lo personal me considero un crítico de la modernidad, como un mestizo latinoamericano, así me considero, y trato de trabajar así. Pero la modernidad, más allá de sus mentiras y de sus proyectos violados por sí mismos, plantea valores universales que son muy interesantes. O sea, la ruptura de lo étnico, lo religioso, el parentesco, el género, para ser seres humanos. Eso es muy interesante. Y eso no se da, por ejemplo, en sociedades tribales, donde el que no es pariente puede ser timado, desde timado hasta esclavizado o asesinado. Ojo con eso. Ahora, obviamente, de sociedades no modernas y puntualmente latinoamericanas, creo que es fundamental rescatar la solidaridad institucionalizada. ¿No es cierto? Para mi gusto, la pega, que no es menor, por supuesto, y es fácil decirlo, es transitar hacia cómo institucionalizar valores solidarios de manera universal. Y creo que Latinoamérica tiene mucho que decir, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, exceptuando ya las naciones ya exterminadas, tienen mucho que decir en ese sentido. Hace rato, el caso del cambio climático, la conservación, los ecosistemas, hace rato que tienen mucho que decir. Hay experiencias muy exitosas de conservación de parques y zonas protegidas en manos de primeras naciones latinoamericanas. Ahora, y con esto termino, esa reflexión, acción, por supuesto que tiene que ser política, porque tiene el sentido de la reflexión colectiva sobre cómo queremos vivir. Por favor, no pensemos en la militancia política. No es posible autotimarse con un orden autorregulado, porque la autorregulación no es otra cosa que el espejismo de pensar que la gente hace cosas porque se le acaba de ocurrir y no entender que la gente hace cosas porque está inserta en una cultura. Lo que hablamos de, eso es de sentido común, sí, eso es, sentido común no existe, no hay sentido común, son ideas que son tan evidentes, que se creen de sentido común, pero son parte de este menú cultural. Y creo que eso debe hacerse, y vuelvo a las cifras que conversaba al principio de esto, no solo parte de la dignidad humana, sino es necesario. No es posible que en Chile una persona se jubile y se convierta en pobre inmediatamente, entre otras muchas cosas. Y en este país es menos posible porque están dadas las condiciones para que eso no ocurra. Entonces, espero que puedan disfrutar el libro, que es una crítica, una más, esto tampoco es nuevo, insisto, pero que es interesante en términos de combinar experiencias empíricas, colectivas y de la reflexión. Muchas gracias.